Hola, hoy en Retrologando pues voy a abordar un poco un tema, no sé si decir delicado o curioso, que es ¿cuál? La novela policial, la novela de crímenes, la distinción entre las distintas tipologías. En definitiva, la novela policial. Una introducción. La novela policial, bueno, es una forma de decir, o la novela criminal, es una forma de denominar un conjunto de subgéneros que forman pues todo lo que es el entramado de la literatura detectivesca, de ficción, de suspense, etcétera, etcétera. Cronológicamente hablando, la primera que se crearía sería la novela detectivesca. Novela detectivesca que consiste en que hay un detective que tiene que resolver un caso. Normalmente son casos, pues en principio sobre todo, no necesariamente, pero más vinculados con robos, con estafas, con manipulaciones, que con asesinatos en sí. Después sí, después ya vienen asesinatos como es característico, pero es un detective, ocasionalmente también algún policía, pero como muy ocasional, como muy tangencial, al menos en principio. Siempre un detective que está en la élite, que está pues en una especie de mundo aparte. No estamos asistiendo a un retrato de la sociedad, no estamos viendo las preocupaciones y las inquietudes del momento, sino que estamos viendo un caso que sencillamente es un enigma, que hay que resolver. El padre de todo esto, lógicamente, es Arthur Conan Doyle, con su Auguste Dupin, que ya tú tienes su vídeo en Retrologando correspondiente. Algunos ya lo hemos hecho, otros están por hacer, pero iremos haciéndolos todos. Y el máximo representante es Conan Doyle con Sherlock Holmes. Este es el estereotipo del detective de ficción de novela detectivesca. Claro, aquí junto a Sherlock Holmes encontramos no sé cómo decirlo, un fenómeno que es el espejo, el reflejo. De hecho, lo hace el cuñado de Conan Doyle, E.W. Hornung, que crea el ladrón que se enfrenta al detective. O sea, aquí estamos hablando de casos de ingenio. Este ladrón, lógicamente, es Raffles. Raffles, que roba, pues, de una forma ingeniosa para engañar al detective. En este mismo sentido estaría, pues, las novelas policíacas de Gaston Leroux, con Rouletabille, el personaje de Rouletabille, que su primera novela, El misterio del cuarto amarillo, pues nos presenta ya el clásico misterio en habitación cerrada, sin puertas, sin ventanas, sin posibilidad de salir, y hay un muerto que evidentemente no se ha matado a sí mismo. A partir de aquí, pues podríamos decir una playa larga de personajes, de autores, pues, de gran interés. Por ejemplo, en esta línea del personaje negativo, quizá el más característico, junto a Hornung, sean Pierre Souvestre y Marcel Alain con sus fantomas. Fantoma es un personaje más sanguinario por supuesto, porque este es un criminal de primera entidad, pero también en esta línea del ingenio sobre todo. En esta línea se encardinan también autores como Chesterton, con su padre Brown, por supuesto Agatha Christie, todas sus novelas de Poirot, de Miss Marple, de Parker Pine, de la pareja de sabuesos, todos estos son detectives en esta línea que estamos hablando. Al igual que el Dorothy L. Sawyer, sus novelas también. Aquí también habría que incluir gente como, por ejemplo, el Der Biggest es el creador de Charlie Chan, el detective policía chino que deambula por los barrios chinos y por los no chinos de Nueva York y tal y que cual. En esta misma línea estaría S.S. Bandini con su personaje de Philo Vance, 12 novelas clásicas en este sentido de detectivesco. Y, por ejemplo, gente un poco posterior, bastante, Edmund Crispin, un personaje pues donde ya mezcla un poco también el humor con la narración detectivesca. Michael Ince, donde también junto a los casos detectivescos introduce mucho el ingrediente teatral y literario. Hamlet Venganza, por ejemplo, es un caso pues paradigmático de esto. Nicholas Blake, La bestia debe morir, y otras tantas. Y en tiempo muy posterior, por ejemplo, teníamos las de Stanley Gardner, tanto las de Perry Mason, las célebres novelas de Perry Mason, donde se introduce el abogado. También tiene otro personaje que es el fiscal. Hay un fiscal allí que investiga, en otra serie de novelas, o las novelas de Donald Lamb, la agencia de detectives. También estaría Rex Stout, con su personaje Nero Wolf a la cabeza, un señor obeso, un señor
que nada más que pretende estar en su casa y resolver los casos desde allí, procurando no moverse, con lo cual estamos hablando en este mundo de intriga. Esto sería en cuanto a la novela detectivesca al uso, el origen y, bueno, cómo va evolucionando hasta cierto momento. Diferenciado, pero procedente de él, aparece lo que es el género negro, la novela negra. La novela negra, ¿qué introduce? Pues introduce preocupación por la situación en el ambiente en que se crean esas novelas y se desarrollan. Hay un retrato, un reflejo de la sociedad, de lo que está sucediendo en ese momento. Hay un incremento muy importante de la violencia, muy importante, significativo el elemento violento en estas novelas, y también introducen unos personajes que ya no siempre, o casi nunca, respetan las normas que deben ser. Los detectives elitistas, sí, ellos seguían sus pistas, seguían sus cosas y hacían lo que tenían que hacer, lo entregaban a la policía, ellos no jugaban. En la novela negra lo mismo un policía, un detective o el que sea, porque puede ser un personaje ocasional, no tiene necesariamente que ser un detective o un policía, el que desarrolla, el protagoniza la trama, pues la trama detectivesca, digámoslo así, o criminal, pues él puede directamente cargarse al que considere oportuno. Y si se tiene que defender o si tiene que tender una trampa a uno, pues lo hacen sin ningún problema. Aquí tendríamos, si Edgar Allan Poe es el fundador, el fundacional de la novela detectivesca, en el caso de la negra, sería Carol John Daly, que ya también alguna vez hemos mencionado por aquí, y el que lo encumbra es Dashiell Hammett, para Raymond Chandler ya ser el que le da la formulación definitiva. También Ron MacDonald, por supuesto Chester Himes, Jim Thompson, que incluso incrementa la violencia y la potencialidad de lo que es el horror de la novela negra, ¿no? La antisociedad. Por supuesto estaría también James M. Cain, estaría James Hadley Chase, El secuestro de Miss Blandis, Orquídea Star, o sea, que son novelas, por ejemplo, el Hadley Chase, pues incluye por primera vez la violencia femenina. Horace McCoy, con También matan a los caballos, los sudarios no tienen bolsillo, en fin, una serie de novelistas de primera línea que estamos mencionando. Por ejemplo, estaría W.R. Burnett, el de La jungla del asfalto, el de Little Caesar, por ejemplo, David Goodis también muy importante. También estaría, pues gente ya dando un salto en el tiempo, como Michael Spillane, el de Mike Hammer, de las novelas, no de la serie de televisión. Estaría, por supuesto, James Ellroy. James Ellroy es el gran actualizador de la novela negra. O sea, después de los clásicos, el que la reivindica, la mejora, continúa en la evolución propia del género, es James Ellroy, incrementando todo ese... Porque por una parte estamos asistiendo a un retrato de la realidad americana social, junto con un momento climático de violencia hasta entonces poco conocido en literatura. Teníamos, por ejemplo, a Ken Bruen, otro autor muy considerable de novela negra. Trey Russell, por ejemplo. Denis Leane es otro autor de novela negra. En fin, ya de tiempo más reciente. También sucede que se ha producido un fenómeno ya desde hace tiempo, pero pues sí que sí se consideraba más o menos. Entre ellos estaría, por ejemplo, el que hemos mencionado de L. Stanley Gardner, el de Perry Mason, donde se mezclan un poco las dos, donde la trama detectivesca empieza a tener un trasfondo social. Por lo general no suele haber tanta violencia, sí, conceptualmente, pero no física. Este híbrido pues estaría encabezado, por ejemplo, pues por Simenon el Maigret, pues de pronto encontramos que hay situaciones que son realmente escabrosas y tal, pero el desarrollo de las novelas no es el género negro ya conocido, sino una mezcla entre los dos. También estaría Ellery Queen, el propio L. Stanley Gardner, muchas de sus novelas se podían encuadrar en esto. Está Cyril Hare, que es uno de los primeros que trabajó con personajes que son, junto con Stanley Gardner, que pertenecen al estamento de lo judicial. Son abogados, son fiscales, son jueces, tal y igual. Frente a gente, por ejemplo, la novela negra, estaba pensando en Walter Burnley, en Craig Russell, es que son tantos que no se pueden enumerar. También dentro de la época más reciente encontramos gente, pues como por ejemplo como Philip Kerr, que es una mezcla también un poco extraña, o Fred Vargas, sin ir más lejos, la conocidísima autora. Pero también estamos asistiendo a una posterior evolución, otro paso en la evolución de ese hibridismo. Ese hibridismo
donde ya se va abandonando un poco la trama, que era, o sea, si nos acordamos de la novela detectivesca, lo fundamental era el enigma. Había que descubrir, ya lo decía Borges, que también lo cultivó, junto a Bioy Casares, en Isidoro Parodi. O sea, aquí lo que interesaba en la novela detectivesca era qué ha sucedido, había que descubrir cómo se había producido el crimen, qué paso había ido siguiendo el criminal, el ejecutor, nosotros como lectores. En la novela negra la preocupación ya se deslinda y va también hacia la agresividad, hacia un poco retransmitir lo que es la dureza de la vida real. En esta evolución del híbrido casi que no interesa el enigma. Aquí ya el problema, sí, tiene cierto interés, pero tampoco es una cosa que sea lo que prevalece. Prevalece más un interés por retratar algún momento determinado, alguna cuestión de aspecto social, como decíamos, o sobre todo el retrato de personajes. En este ámbito, ¿qué tendríamos? Pues, por ejemplo, las novelas de Dona León, las novelas de Harlan Coben. Tendríamos, con una cierta viscómica también correspondiente al sitio, las novelas policíacas de Montalbano, de Camilleri, de Andrea Camilleri. Petros Márcaris con Costa Jaritos, también muy ubicado en la Grecia actual, con los problemas reales de la Grecia actual, empezando por la crisis. Henning Mankell, o por supuesto Michael Connelly. Michael Connelly, donde también aquí ya vamos dando un pasito más. Aquí mezclamos también ingrediente policial con judicial, los dos hermanos, en fin. Y hay otro híbrido distinto, un poco diferente, cultivado en época muy reciente. Yo personalmente destacaría dos autores que lo manejan, que es una novela criminal donde tiene presencia y gran relevancia el elemento sobrenatural. Los dos autores son John Connolly, con su serie de Charlie Parker, donde encontramos el personaje del coleccionista, donde encontramos personas poseídas, en fin, y por supuesto la tetralogía hasta hoy de Mr. Mercedes de Stephen King, donde también hay una transposición de elementos extraños, por así decirlo, en el ámbito de lo habitual. En España, en el ámbito del español, hombre, ya digo, aquí hay una salvedad también, ahora que se me había olvidado, dentro de la narración detectivesca, de la primera que decíamos, claro, porque es la más extendida, es la que más se cultiva, la que más autores la han trabajado, mucho más que la novela negra, incluso que la híbrida, porque claro, es la que más perdura en el tiempo. Hay una serie de autoras en particular, dos autoras, que han contribuido, y sobre todo una que ha creado confusión. O sea, me refiero a Ruth Rendell. Pues podía ser perfectamente una seguidora, una discípula de Agatha Christie, y sobre todo a P.D. James. P.D. James es una autora que, por un lado, escribe unas novelas de su padre y de su madre, y otras detectivescas, y ella los denomina muchas veces, en un escrito propio, dice: lo que sé de novela negra es un libro. Entonces, si uno lee el libro, dice: señora, usted de novela negra no sabe absolutamente nada, porque no menciona ni una. Habla de Dorothy Sawyer, habla de Agatha Christie, habla de Chester, pero no habla de novela negra, habla de novela detectivesca. En sus novelas, que ella me imagino que consideraría negras, no lo son detectivescas. Esto porque, claro, se ha fomentado la discusión, la confusión. Y bueno, en el ámbito del español, la novela detectivesca, ya mencioné Borges y Bioy Casares con el Isidoro Parodi. Por supuesto estaría los inicios de la novela policíaca española, por ejemplo, José Francés, El crimen del Cursal, 1916, que fue un gran traductor de Sherlock Holmes, por ejemplo, la obra de C. del Mar, la trilogía sucedida en Barcelona, El misterio del contador de gas, etc. Por supuesto, César de Montserrat, que hizo dos personajes, sobre todo Aristides Crisol, muy en la línea de Sherlock Holmes, o Pedro Guirao, que bueno, que también tuvo el crimen del Hotel Colón, Sola frente a la justicia, son novelas detectivescas. Novela negra, por supuesto. Perdón. Y detectivesca también, uno de los mayores talentos, y que menos casos se le ha hecho, y es un gran escritor, y sus textos tienen un gran interés, Francisco García Pavón. Todas sus historias de Plinio y Don Lotario, pues por las Hermanas Coloradas, El reinado de Vitiza, El rastro de la Sabina, todas las novelas de García Pavón y todos los cuentos, Las aventuras de Plinio, Nuevas aventuras de Plinio, son una maravilla. Yo creo que cualquier lector, son muy distraídas, son muy divertidas, y en cierta medida, yo creo que quizás, no en contra de la voluntad del autor, pero sí sin darse cuenta, pues ofrece un panorama bastante de lo que era la España profunda de aquella época. Bien, esto en cuanto a lo detectivesco.
En cuanto a la novela negra, evidentemente los nombres saltan a la mente inmediatamente. Manuel Vázquez Montalbán y su Carballo a la cabeza, Juan Madrid, con sus distintos personajes que ha ido teniendo, Andreu Martín, por supuesto. Andreu Martín es otro gran cultivador. Ernesto Mayo es un escritor argentino afincado en Barcelona, tiene 5 novelas de género negro recientes muy interesantes. O por citar algún otro, Paco Ignacio Taibo, 2. Estos serían de novela negra. En cuanto al híbrido, por ejemplo, Lorenzo Silva. Lorenzo Silva es el ejemplo paradigmático de híbrido. Es decir, hay un caso que tienen que resolver Bevilacqua y Chamorro, pero claro, son unos casos muy light y muy ajenos a aquel espíritu de la novela negra, donde, por ejemplo, la autoridad se pasaba por el arco del triunfo. Él siempre es abogado y está en su derecho y hace muy bien por la cuestión de la Guardia Civil. Él ha sido, y de hecho lo han nombrado Guardia Civil honorífico, y eso en su novela se retrata. Por ejemplo, en Cuba tenemos el caso de Leonardo Padura, también en esta línea. En España tendríamos las novelas de Gálvez, de Jorge Martínez Reverte, o las de Méndez, de Francisco González Ledesma. También aquí, pues por ejemplo, por citar un par de ejemplos celebérrimos, están las novelas de investigación criminal, me refiero, de Arturo Pérez Reverte, o por supuesto, todas las del loco innominado, del laberinto de las aceitunas, del misterio de la crista embrujada, etcétera, de Eduardo Mendoza. Habría muchos más nombres, pero eso no lo vamos a detallar aquí, sino que sencillamente era un poco sentar la diferencia, porque dentro de este ámbito de lo policíaco, pues hay todas estas variantes y conviene no confundirlas. Sin más, pues lo dejamos aquí. Esperamos haberte interesado. Ya vendrán, ya hay algunos, pero ya seguirán vídeos sobre esta temática, sobre autores concretos y sobre textos concretos. Esperamos haberte interesado. Si te gusta, ya sabes, le das al like. Si puedes, pues te suscribes. Ahí para hacer los comentarios, y la página web www.retrologando.com, que vamos actualizando según vamos pudiendo. Un saludo, hasta otra.